a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo disfrutar de la presencia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas? Bueno, pues quiero decirles primeramente que todos y cada uno de los seres humanos que han sido creados, pues han sido justamente para alabar a Dios. Todos fuimos creados para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Pero yo quisiera preguntar, ¿por qué habría de crear Dios a los seres humanos? Pues para recibir su alabanza. Muchas veces hay personas que piensan que este es un acto propio, así como de vanidad, ¿no? De parte de Dios, como que Dios fue muy vanidoso y creó al ser humano para su autocomplacencia, para recibir alabanza. Y bueno, es gente que de alguna o de otra manera pues no conoce del amor de Dios, no conoce del temor de Dios, por lo tanto pues no alcanza a comprender exactamente lo que es nuestra creación. Y bueno, hace un tiempo yo estuve estudiando acerca de las reflexiones que hacía Carlos Luis en una situación de reflexión acerca de los salmos, y esto me hizo comprender y me ayudó muchísimo para entender esta realidad del por qué Dios nos creó para su gloria y para su alabanza. Carl Luis escribió esto y lo voy a citar tal cual. Dice, el hecho más obvio acerca de la alabanza, dice, extrañamente se me escapó. Nunca me había dado cuenta de todo el disfrute que espontáneamente desborda la alabanza. El mundo resuena de alabanza. Paseantes que alaban en el campo, jugadores que alaban a su equipo favorito, alabanza del tiempo, alabanza de los vinos, los platillos de un buen restaurante, alabanza hacia los actores, alabanza hasta a los animales, a los caballos que hacen alguna pirueta muy particular, alabanza hacia los colegios, por ejemplo, no sé en qué tipo de colegio van tus hijos, alabanza a las naciones, ¿verdad? Alabanza a los personajes históricos, a los niños, a las flores, alabanza a las montañas. Se escribe poesía de una manera increíble alabando la grandeza, la majestuosidad de montes, de cúspides. Alabanza a los sellos valiosos en una condición de filatelía. Entonces, imagínense, mucha gente alaba hasta los libros, haciéndolos ver muy valiosos, y pueden tener mucha razón, ¿verdad? E incluso alguna vez se alaba hasta a los políticos, imagínense, a los académicos. Dice Carl Luis, mi dificultad principal y más general con la alabanza a Dios dependía absurdamente de mí, negándonos aquello en lo que nos gozamos, el valor supremo, aquello que de hecho no podemos evitar hacer por encima de todo lo demás que valoramos. Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no expresa meramente el disfrute, sino que lo completa. Es su consumación natural. Los enamorados no se dicen el uno al otro lo hermosos que son para halagarse, sino porque el disfrute es incompleto hasta que no es expresado eso de declarar hermosura en nuestra pareja. En otras palabras, ya esto es ya de punto y aparte de lo que Carl Luis escribió, la alabanza es una consumación del gozo, mis amados hermanos. Nuestro gozo no es completo hasta que no lo expresamos en alabanza. Dios nos creó para la alabanza, precisamente por su gran amor hacia nosotros. De acuerdo, entonces, que podemos ver, es el fin primordial de la humanidad, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, ¿cómo podríamos responder a la pregunta de cómo disfrutar de la presencia de Dios? Pues solamente vamos a llegar al disfrute total de la presencia de Dios cuando alabamos propiamente a Dios. Allí se pone de manifiesto el objetivo de nuestra creación, y por lo tanto somos completos, mis amados.
De otra manera, por eso nos sentimos incompletos, insatisfechos, cuando solamente nuestra alabanza es a situaciones triviales, superficiales, a nuestra vanagloria, a lo que vivimos en el día a día. Cuando tú y yo venimos verdaderamente en alabanza al Dios Todopoderoso, al ser que te creó, tú eres completo, porque estás haciendo justamente para lo que fuiste creado. Mucha gente quiere completar su vida, tener una situación en donde pueda vivir la experiencia de sentirse pleno, pues simplemente trayendo a su vida ciertos satisfactores que de alguna manera buscamos, satisfactores económicos, satisfactores sexuales, satisfactores de pertenencia, de posesión, de viajes, de disfrute, entre comillas, pero nos damos cuenta de la realidad. Llega el momento en que por más que queramos traer a nuestra vida todo ese tipo de factores que entre comillas pudieran satisfacernos, nos damos cuenta de que hay un gran vacío existencial. Y eso tú y yo lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Y la gloria sea para el Señor, porque cuando Él viene a nuestra vida, su presencia es manifiesta en nuestra vida, pues es cuando nosotros podemos sentir plenitud, llenura, satisfacción total. Esa vida de abundancia que Jesucristo ofrece, solamente la podemos vivir cuando estamos haciendo para lo que fuimos creados, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, el Señor también nos da algo espectacular, el canto y la música. Y propiamente cuando nosotros la empleamos correctamente en alabanza a Dios, pues viene a ser una llenura en nuestra existencia. Vamos a leer lo que dice el Salmo 98, del versículo 1 al 9, para ver de qué manera encaja todo esto. Bueno, dice la palabra de Dios. Este es un salmo de alabanza por la justicia de Dios. Aquí se levanta ese Jehová Sidkenu, a ese Jehová que es nuestra justicia. Amén. Dice la palabra de Dios, Salmo 98, versículo 1 en adelante. Canten a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Canten alegres a Jehová toda la tierra. Levanten la voz y aplaudan y canten salmos. Canten salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamen con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Nos damos cuenta de que aquí el salmista llama al pueblo a alabar a Dios con canciones, con música. Dice ahí entre el versículo 1 y luego en el versículo 4 y 5, canten al Señor un cántico nuevo, aclamen, alegres al Señor, prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Como podemos ver, este salmo está lleno del ruido que se produce cuando el pueblo se une, cuando al pueblo se le pide celebrar la bondad de Dios en una variedad de maneras diferentes. Nosotros tenemos la gran experiencia de que cuando atendemos a la santa convocación del Eterno y nos reunimos presencialmente, ahora que ya volvemos a poder reunirnos presencialmente y lo hacemos con mucho gozo, pues cada quien se muestra, ¿verdad? Cada quien alaba a Dios a su manera, levanta su voz, emite sonidos de júbilo, gritos, aplaude, tiene experiencias muy específicas cada quien, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran variedad de manifestaciones de canto, hasta de música. Hay hermanos que son capaces de producir música a través de sus palmas. Hay hermanos que la voz que Dios les permitió tener, ese don
provoca que levanten un canto, pues, glorioso, se oye espectacular, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pues mi voz no me ayuda, pero yo me expreso silbando, sonando el shofar, gritando, alabando a Dios a mi manera, en el sentido en que Dios me ha permitido hacerlo. Y yo veo cómo mis hermanos se alegran, se vive esa experiencia de estar haciendo para lo que fuimos creados y somos felices, alegres delante del Señor, mis amados. Vemos cómo constantemente se nos da una llamada a cantar, a gritar de júbilo, a tocar instrumentos e incluso a aplaudir en nuestra celebración a nuestro Dios Todopoderoso, mis amados. Dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 4 y 7, del versículo 4 al 7, dice la palabra de Dios nuevamente: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alegres cánticos y salmos, canten salmos al Señor al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, y el mundo y todos sus habitantes alaben al Señor. Bueno, vemos cómo Dios también se proveyó a sí mismo de una alabanza por parte de la creación que sale un poquito de la condición del ser humano. Ese bramido de los ríos cuando van con todo su ímpetu, ¿verdad? También es una experiencia de alabar a Dios. No sé si a ustedes les causa una sensación muy exquisita el poder, ahora que estamos entrando propiamente ya en la primavera, escuchar el trinar de las aves, de los pájaros, ahora que se han dejado ver las golondrinas, esos cantos que generan, mis amados, es algo glorioso. Y ellos lo hacen, obviamente, con la actitud de simplemente hacer para lo que fueron creados. Elevan sus voces, sus cantos, sus trinos, alabando al Dios Todopoderoso, reconociendo su majestuosidad, su grandeza, su autoridad, su poderío. Y todo esto es una respuesta a aquello que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Yo sé que el día de hoy tú ya puedes declarar qué ha hecho Dios por ti. Y yo sé que han sido muchísimas cosas las que Dios en su misericordia, en su amor, ha hecho por cada uno de nosotros. Estamos llamados a alabar al Señor, que es nuestro Salvador. Estamos llamados a alabar al Señor, que es nuestro Rey. Y estamos llamados a alabar al Señor, que es nuestro juez. Y es el juez verdadero, el juez único, mis amados. Entonces, al leer todo esto desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, desde el Nuevo Testamento ya, desde cómo el Señor Jesús se maneja en esta condición, pues vemos una situación en donde este salmo es 100% profético. ¿Por qué? Porque Jesús es quien está a la derecha del Padre, ¿verdad? Quien ha hecho maravillas. Así lo dice el versículo 1 de este salmo. Él ha dado a conocer la salvación de Dios ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo, que fue enviado para venir a darse en sacrificio por todos nosotros, ¿verdad? Allí es donde el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, nos ha dado a conocer su salvación para todos y cada uno de nosotros, para todos aquellos que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Y también quiero decirles que ha mostrado su justicia a las naciones, como lo dice el versículo 2. Es el punto clave en donde nosotros podemos ahora descansar en la justicia divina. Si tú has sido objeto de injusticia, si por algún motivo, razón o circunstancia alguien ha hecho una injusticia a tu persona, quiero decirte que Dios siempre va a poner la justicia divina. Siempre va a poner las cosas en el orden correcto. Y lo vamos a ver, y lo estamos viendo. En muchos casos que hemos conocido cuando hemos orado a Dios porque la justicia divina se manifieste, Dios en su amor, en su misericordia, se manifiesta de una manera increíble, mis amados hermanos.
y ponen la justicia de Dios en esa condición. Mi hermano Luis, bueno, voy a apagar tu micrófono, Luis, gracias. Perdón, porque si no, no se escucha bien. Entonces, quiero comentarles que hay una anticipación jubilosa de la restauración universal de todas las cosas cuando nuestro Señor Jesucristo, el gran Salvador de la vida, de la tierra, venga a juzgar la tierra. Eso fue lo que claramente se declaró ahí en el Salmo 98, versículo 9, para la gloria de Dios Padre. Entonces, toda la creación será restaurada. Y efectivamente vamos a ver la restauración de la creación. Y así lo explica Pablo en Romanos 8, de los versículos 19 al 21, que me va a permitir leerlo para ustedes. La creación, dice Pablo, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación misma ha de ser librada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero ¿para qué nosotros ahora tenemos libertad? ¿Para qué Dios ha traído libertad a nuestras vidas, mis amados? Para que tú y yo un día, ¿verdad?, nos revelemos la gloria de Dios a través de la alabanza. De hecho, la creación completa está esperando con ansiedad que tú y yo seamos la revelación de la creación de Dios que ha sido liberada para poder levantar nuestra voz, para exaltar el nombre de Dios, para bendecirlo, para glorificarlo, para alabarlo. Para eso tenemos libertad, mis amados. Antes, quiero decirles que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando todavía no venía la redención a nuestra vida, cuando todavía no confesábamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando estábamos en nuestra antigua naturaleza, ¿verdad? De esa naturaleza 100% pecaminosa. Y por lo tanto, pues no podíamos levantar voces de júbilo y mucho menos de alabanza. ¿Por qué? Porque estábamos cautivos, éramos esclavos del pecado y el pecado nos impedía propiamente levantar un cántico nuevo, un cántico verdadero, una alabanza correcta delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y solamente podemos venir a levantar un canto de alabanza, a exaltar el nombre de Dios cuando estamos en la libertad en Cristo, cuando hemos venido a ser nuevas criaturas en Él, cuando hemos pasado de la muerte espiritual a la vida eterna. Amén. Y es por eso que ahora nosotros con libertad podemos levantar nuestras manos, expresarnos, cada quien a nuestra manera, con nuestros gritos, con nuestros aplausos, con nuestro júbilo, con nuestros silbidos, con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para expresarnos delante de Él en alabanza. Por lo tanto, este salmo progresa en un término en donde he escuchado a los coristas del coro de la Orquesta Sinfónica y a la gente que sabe de música, de la música bella, del canto velo, que hablan de un término que es que va increciendo, que va de menos a más. Este salmo progresa en un increciendo de alabanza, que va desde la comunidad adoradora del pueblo de Dios, como lo dice el Salmo del versículo 1 al versículo 3, hasta todos los pueblos y finalmente hasta toda la creación. Este salmo empieza por el pueblo de Dios, luego sube hacia todos los pueblos y posteriormente llega a que la adoración, esa alabanza es por toda la creación. Toda la creación se va a unir a una en una alabanza de júbilo, de honra y de gloria a Dios. Entonces hay que orar para que el Señor pues escuche nuestras alabanzas, ¿verdad? Que incline nuestro oído y decirle: Señor, hoy te alabo con todo mi corazón, Señor. Hoy te alabo por lo grande, maravilloso, majestuoso que tú eres. Yo no sé qué tú palabras puedas utilizar,
para alabar a ese Dios todopoderoso. ¿Qué le puedes decir en este momento? Señor, de verdad te alabo por tu grandeza, por tu poder, por tu autoridad, por tu majestuosidad, por el amor que me tienes. Te alabo por quien eres. Eres la roca de mi salvación, el castillo de mi esperanza, mi alto refugio. ¿Qué es Dios para ti? Hoy puedes levantar tu voz con libertad. Tú ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo del temor. El Señor te ha levantado en autoridad ahora para darle gracias por su gran amor, por su fidelidad. Hoy puedes darle gracias porque puedes alabar con gozo, con júbilo, con música, con gritos, con palmas, con canciones, con tus expresiones, sin ningún problema. Mis amados, no hay quien nos juzgue. Nosotros hemos de juzgar algún día a las naciones, como dice la palabra, pero nosotros no hemos de ser juzgados por nadie. Tú puedes levantar tu voz en esa condición, aunque puedas considerar que no es la mejor voz que puedas levantar, no importa, el Señor agradece y se goza, aún con las voces que no tienen tanta gracia como algunas otras, pero Él sabe que viene desde lo profundo de nuestro corazón. Podemos darle gracias a Dios porque podemos confiar en la ecuanimidad de sus juicios. Él es un juez justo, mis amados, porque Él juzgará al mundo con rectitud y a los pueblos equitativamente, porque ahora Él nos da su justicia. Amén. Entonces esto nos lleva a ver cómo nosotros, a través de todo esto que estamos estudiando, pues tenemos que reaccionar de una manera muy especial, obvio, con asombro y con acción de gracias al reconocer todo lo que el Señor es y ha sido para nosotros. Y para ello, pues vamos a leer la primera carta a los Corintios, vamos a continuar con esta carta del capítulo 11, del versículo 2 al 34. Y bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿ok? Y dice la palabra: los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban?
¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Este texto que acabamos de leer, mis amados, recuerden que es de la primera carta a los Corintios, y esta es una carta que Pablo escribe para hacer algunas amonestaciones y algunas observaciones por el tipo de conductas que ya estaban tomando los corintios en ese sentido. Se estaban desviando completamente de las cosas correctas en el Señor. Entonces, lo primero que hace Pablo es abordar el problema de la honra y lo apropiado en la alabanza. Y en particular, nos permite tener un estudio, ¿verdad?, en el papel y el lugar de las mujeres en la propia alabanza, en la oración, en la santa convocación. Honestamente, pues se ha escrito muchísimo por parte de muchos teólogos que han discutido lo que significa este pasaje. Y hay un acuerdo general sobre el hecho de que en gran parte es un asunto meramente cultural de lo que estaban viviendo en esa época los corintios. Por ejemplo, muy pocas iglesias esperan que las mujeres se cubran la cabeza. Ahorita nosotros no tenemos esa condicionante y ni deseamos empezar a tomar actitudes netamente religiosas o fariseicas. Nosotros no estamos haciendo esta observación como para que el próximo domingo lleguen las hermanas con el cabello cubierto y con un velo y cosas de esa naturaleza, no. Lo que está claro es que en aquel tiempo se esperaba que tanto los hombres como las mujeres oraran y profetizaran en los servicios, como debemos seguir haciéndolo hasta el día de hoy. También está claro que hay una igualdad de sexos y una mutua dependencia. Así nos lo dice el versículo 11 y 12. ¿Ah? Dice, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Para todas esas personas que se declaran como feministas y como antimachistas y como todo ese tipo de manifestaciones que últimamente hemos escuchado, pues aquí está la base de cómo deberíamos regirnos como sociedad. No ver a las mujeres menos que los hombres, ni a los hombres menos que las mujeres. Aquí hay una equidad, pero completa, mis amados hermanos. El mismo Señor nos dice que la mujer no existe aparte del hombre y el hombre no existe aparte de la mujer. Aquí hay una igualdad, una equidad en esta condición. En la traducción del mensaje dice, dejémonos de andar siempre preguntándonos quién tiene las primicias, quién es mejor, el hombre o la mujer. Nosotros entendemos que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y por lo tanto, tanto varones como mujeres tenemos el mismo valor delante de Dios. Nadie vale más que nadie. Amén. Los dos, los varones y las mujeres, fuimos comprados por el mismo precio.
el altísimo precio de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer distinción ni menosprecio ni nada de eso, mis amados. Tanto varones como mujeres tenemos una misma valía. Amén. Después Pablo prosigue hablando de la cena del Señor. ¿Ok? Pues es probablemente la narración más temprana de este elemento de nuestros servicios de culto, cuando nos reunimos, ¿verdad?, para celebrar la cena del Señor. Y ha sido parte vital de la alabanza cristiana durante los prácticamente ya casi 2000 años después de que nuestro Señor Jesucristo pisó la tierra. Y pues toda la iglesia de Jesucristo, pues normalmente la celebra pues en todo el mundo, ¿no? Hay iglesias que la celebran cada vez que se reúnen, válido. Hay iglesias que la celebran cada determinado tiempo, una vez al año, hay veces. Nosotros, como el Centro de Formación Cristiana Aljabo de Dios, hemos decidido celebrarla cada primer domingo de mes. El día de ayer la celebramos, ¿verdad? Y de esa manera, pues nosotros hacemos nuestra conmemoración y atendemos a esa ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, podría suceder que todavía haya muchas polémicas acerca de lo que tendríamos que hacer como un solo cuerpo, como en un solo espíritu. Que todos, ¿verdad?, los cristianos evangélicos, protestantes, luteranos, bautistas, pentecostales, todos quisiéramos tomar exactamente una fecha específica para realizar la cena del Señor, pero el Señor nos dejó en libre voluntad de hacer eso. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver algo más claro, algo más profundo, y no estar viendo si lo celebramos cada mes o cada domingo o cada que nos reunamos. Simplemente debe ser algo frecuente, dice la palabra de Dios. Y hay cosas muy importantes que tenemos que ver. Por ejemplo, como les digo, es algo frecuente. Hay una expectativa de que cuando se reúnen en sus encuentros, dice el versículo 17 y 20, pues se hará la cena del Señor. A nosotros lo que vemos es que es importante lo que Jesús nos dice ahí en el versículo 24, hagan esto. Ajá. Y bueno, pues quiero decirles que también habría consecuencias de no hacer la conmemoración de la cena del Señor frecuentemente. Dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Eso es lo importante. Tenemos que hacer una reflexión de nuestra conducta, de si verdaderamente la palabra de Dios ha estado obrando en nuestras vidas, nos está llamando a tener cambios específicos en nuestra forma de ser, en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida. Y tenemos que hacerlo como una gran proclamación, como un júbilo, como algo espectacular, mis amados hermanos. Esta es la manera en que tú y yo proclamamos el Evangelio. Dice el versículo 26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso es el Evangelio de Jesucristo, proclamar la muerte, resurrección, ¿verdad?, y el poder y la autoridad de Cristo. Eso es el evangelismo. Entonces, esto pues nos lleva tanto a recordar a Jesús como a reconocer el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos ustedes y yo, que ahora venimos a conformar una unidad en la fe. Es una participación solamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así es como nosotros lo tenemos que vivir. Con una palabra griega que he utilizado constantemente, que es la koinonía, que es fraternidad, que es compartir, que es unidad. Es exactamente como debemos compartir con gozo y alegría la cena del Señor. ¿Ok? Es una manera de recibir y compartir los beneficios de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una alabanza en acción de gracias. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, estamos levantando nuestra voz
en alabanza, con acción de gracias, ¿verdad? Porque justamente el versículo 16 nos dice, bebemos de la copa de acción de gracias. Amén. En ese sentido, esta es una gran expresión de unidad. Dice el versículo 17, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Venimos a ser el cuerpo de Jesucristo, la iglesia universal de nuestro Señor. Entonces, fíjense bien que tristemente podemos ver que una de las mayores tragedias de la historia de la iglesia de Jesucristo es la manera en que esta grandiosa expresión de unidad se ha convertido hasta en causa de división. Los bautistas dicen una cosa, los presbiterianos otro, los evangélicos otro. Es más, dentro de nuestra misma congregación hay personas que dicen, es que deberíamos de hacer la cena del Señor cada 8 días. Y otros por ahí dicen, no, es que cada 8 días nos llevamos mucho tiempo, mejor vamos a dejarlo cada mes, cada 2 meses. Y eso, en vez de que traiga unidad, trae división. Lo que verdaderamente debemos hacer solamente es estar participando constantemente de la cena del Señor. Cuando se haga en la iglesia, en ese momento participar. Ahorita que hay mucha gente que todavía se queda en casa y que yo espero que ya sean los menos, ya por favor sacúdanse, ya es necesario que se vuelvan a reunir físicamente. Por favor, los que tengan ya la oportunidad de hacerlo, háganlo, porque de otra manera se están perdiendo de muchas situaciones que se viven dentro de la iglesia. Entonces, les he pedido que lo hagan desde su hogar. Yo no sé si lo hacen o no, y por eso les estoy pidiendo que ya, en cuanto puedan reunirse ya en la iglesia, lo hagamos de una manera correcta. Espacio tenemos, gloria a Dios, tenemos los protocolos de seguridad y de atención que se tienen que generar. Entonces, quienes ya puedan estar asistiendo a la iglesia, mis amados hermanos, háganlo. No hagan como aquellos que tienen por costumbre dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque ahí después vienen situaciones que nos ponen en peligro. Acuérdense que una oveja o voy a poner el ejemplo, una oveja que se sale del redil, que se deja de congregar, pues se convierte en una oveja que es una presa fácil para el enemigo. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar, a quién cenarse, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos alejamos del rebaño, pues somos altamente susceptibles a ser lastimados por el enemigo. Entonces, yo les invito, por favor, a que ya hagan lo propio. Ya sacúdanse de la situación. Ya estamos pasando por lo que teníamos que haber pasado. El Señor está sacudiendo, está zarandeando a la iglesia para... estábamos platicando en la mañana con nuestra hermana Miri, y efectivamente tenía mucha razón cuando me decía, yo siento que Dios puso en una criba a la iglesia de Jesucristo a través de la pandemia y empezó a sacudir. Y dice, yo me acuerdo cuando las personas mayores, ¿verdad? Sacudían el frijol o el maíz en esas cribas y soplaban para que se fuera parte de la basura y todo eso que no querían tener en los frijoles, y en la criba quedaban prácticamente los puros frijoles. Yo espero que tú seas uno de esos frijoles que se queden en la criba de la iglesia de Cristo y que no vaya a ser sacudido para que seas dispersado y el enemigo te tome como presa fácil. En el nombre de Jesús te hago un llamado. Ahora sí que estoy tocando trompeta, mis amados hermanos, para que hagamos lo propio, lo correcto. Participar de la santa convocación que el Eterno nos hace cada 8 días que hemos decidido que es el día del Señor. Cada domingo, reunámonos, volvamos a tener nuestra experiencia de hacer las micrás, de ejercitarnos espiritualmente para que cuando estemos en la presencia de Dios, pues vayamos bien ejercitaditos, ¿verdad? Con ese deseo de estar en su presencia. Porque si no lo hacemos aquí en la tierra, yo pregunto, si Dios te está haciendo una convocación, te está haciendo un llamado, te está haciendo una invitación para que participes de su reino, de su expresión en unidad con el cuerpo de Cristo, y tú no haces caso,
La pregunta es, ¿tendrá sentido que tú quieras estar en el reino de los cielos? Si justamente ahí vamos a tener que, estamos convocados todos, ¿verdad? Otro punto, cuando vamos a la iglesia, vayamos en un mismo sentir, en un cuerpo, con actitud de gracias, mis amados, con una actitud verdaderamente de hacer sentirnos a todos en cuerpo, en familia, en iglesia. Mis amados, a mí me da mucha tristeza ver que hay hermanos que, lo voy a decir con mucho respeto, pero con una autoridad, porque el Señor me ha dado esa autoridad, que son muy volubles. Y hay ocasiones en que saludan muy bien a las personas y hay ocasiones en que no saludan. No sé si vayan de malas, no sé realmente qué pasa en sus cabezas. Hay hermanos que revisan el aspecto de otros, de hermanas. Hay una expresión que a mí no me gusta usar, pero que es real. Barren a los hermanos así como revisando a ver cómo vistieron o cómo no vistieron. Y eso, mis amados hermanos, no tiene que ser en la iglesia de Cristo. Por favor, cuando estemos reunidos en el Señor, vayamos a lo que vamos, sin chismes, sin hipocresía, sin doble ánimo, sin esa condición de ser volubles. Y este tema me permite decirles esto porque obviamente el apóstol Pablo estaba llamando a orden a la iglesia de Corintio, porque estaba viendo la distracción que ya se estaba viviendo. Hoy yo les quiero hacer sentir esto, hacer ver esto, porque nos hemos disipado mucho y nos hemos holgado mucho, mis amados. Yo le doy gracias a Dios por la tecnología que tenemos y que nos permite todos los días tener un devocional, una enseñanza, venir delante de la presencia de Dios, orar, glorificar su nombre, alabar su nombre. Todo eso es muy bello, muy correcto. Qué bueno que Dios nos ha dado esta bendición en estos tiempos. Pero mis amados, también quiero hacerles ver que ya mucha gente se está holgando mucho, se está disipando y ya está cayendo hasta en holgazanería espiritual. Hoy es el llamado en el nombre de Jesús. Les ruego por las misericordias de Dios que quienes ya puedan, por favor, reunirse, háganlo. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues anticipamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga en unidad, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Mis amados, los elementos que utilizamos pues solamente son una representación de lo que la palabra de Dios nos llama a entender como el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Son elementos que se utilizan como cualquier otro. Simplemente no es una condición en donde veamos que se convierten en la sangre y en el cuerpo de Cristo. No, simplemente son elementos que tomamos en conmemoración, en representación. ¿Ok? Y esta es una de las maneras en la que experimentamos la presencia de Dios en nuestros días, ¿verdad? Al conmemorar la cena del Señor. Y lo hacemos en alabanza. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar a Dios y a pedirle, ¿verdad?, que nos ayude a alabarle de un modo correcto y adecuado, que le agrade a Él, que nos ayude a centrarnos, a poner nuestra mirada fija en Jesucristo, a verdaderamente congregarnos en el nombre del Señor, que nos ayude a encontrar nuestro propósito en la alabanza y que nos ayude a ver qué tanto podemos disfrutar para siempre de su presencia en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que Dios se pasea, ¿verdad? Le gusta pasearse en medio de la alabanza de su pueblo. Hoy les quiero decir, desgraciadamente la tecnología, por muy buena que sea, de repente tiene sus fallos propios. Muchos de ustedes, pues,
se han visto en una condición en donde de repente no les llega bien el audio, no les llega bien, sobre todo la alabanza. Yo me he dado cuenta de que mientras no podamos nosotros adquirir unos equipos especiales que filtran los sonidos, pues tanto por YouTube como por TeamLink, como por cualquier plataforma que se utilice para este tipo de transmisiones en vivo, quiero decirles que estas plataformas normalmente centran el audio a la mitad de la banda sonora. Lo que son los agudos y los bajos difícilmente los pasan, porque para estas plataformas es más importante la voz que los agudos o los bajos de la música, porque técnicamente se utilizan como para hacer reuniones virtuales como esta, y por lo tanto le dan más énfasis a ese punto del espectro sonoro. Obviamente las personas que tienen pues una capacidad económica mayor pueden comprar equipos especializados que amplían ese rango y filtran correctamente todo el espectro de sonido. Nosotros, desgraciadamente, todavía no lo hemos podido hacer. Estoy buscando la manera de poder llegar a eso. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque muchos de ustedes que se quedan en casita, desgraciadamente, pues se pierden de la esencia de la alabanza en unidad, en armonía, en conjunto, ¿verdad? Y entonces, muchas ocasiones se permiten estar haciendo alguna otra actividad pensando que como están escuchando la alabanza, están alabando a Dios. Mis amados, nosotros tenemos que ser muy claros. Con toda justicia y orden, solamente ustedes y Dios saben qué verdadera concentración ponen de manifiesto los domingos o en este espacio. Cierto estoy que algunos de ustedes, ¿verdad?, están por allá haciendo alguna actividad, yo no los veo, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Hay gente que está muy atenta, que de hecho toma notas, que está, pero a las vivas de todo lo que se dice. Gloria a Dios, está glorificando el nombre de Dios al poner atención a su bendita palabra. Pero hay muchas personas que están en otra onda. Y es el engaño que el enemigo quiere traer a la vida de muchos. Y lo voy a decir de esta manera, correctamente. Porque muchos piensan que por el hecho de conectar la computadora o el dispositivo con el que se conecten y dejarlo ahí conectado, verdaderamente están recibiendo lo que tienen que recibir, estando haciendo otro tipo de actividades. Y con eso se sienten satisfechos y como que queda cubierto o saldado el punto o el tema por el día. No, mis amados, nosotros tenemos que verdaderamente comprender quién es el que nos está haciendo este llamado. No es el pastor Luis Fernando, no es la iglesia local Aljaba de Dios, es el Eterno el que nos está haciendo este llamado para transmitirnos esta información de su bendita palabra. ¿Para qué? Para que vivamos la experiencia de disfrutar su presencia en todo momento, pero es atendiendo a Él. Y de esa manera lo haremos con integridad y con pasión. Amén. Es el tema del día de hoy y espero que verdaderamente haya quedado claro y que pongamos en práctica lo que estamos hablando, mis amados. Vamos a orar.